hay una regla bastante importante, sobre todo en los casos de ajuste de estatus, y esa es la regla de los 90 días. Mucho se ha comentado esta regla y muchas personas han mal informado que esta regla se ha acabado, que las personas pueden ajustar sus estatus, pueden hacer su procedimiento migratorio sin tener que ver con esta regla, y en este programa vamos a tratar de explicar todos los detalles de esta regla de los 90 días y cómo podría afectarle a los procesos migratorios de las personas, sobre todo de aquellos que están ajustando su estatus en los Estados Unidos, pero también a aquellos que se encuentran en los consulados. Y si usted está físicamente presente en los Estados Unidos y quiere ajustar su estatus después de haber entrado con una inspección para así convertirse en un residente permanente de los Estados Unidos, debe considerar seriamente esta regla de los 90 días. Antes de que expliquemos la regla de los 90 días, vamos a explicar las consecuencias de la tergiversación o el fraude en materia migratoria norteamericana, en qué consiste y cómo pudiera resultar en una prohibición de por vida de ingresar a los Estados Unidos. Y voy a hacer un resumen de lo que es la regla de los 90 días. La regla de los 90 días lo que dice es que cuando una persona entra con una visa de turista, con una visa de trabajo, con una visa de estudiante, y esa persona cambia su intención en los primeros 90 días, las intenciones de su visado, ese caso puede ser determinado como un fraude. Me explico mejor. Digamos que tú entras con una visa de turista y tú, inmediatamente tú entras, tú conoces a una persona o tienes un novio ahí esperándote y a los 5 o 6 días te casas, sometes tus papeles de migración y haces toda tu cosa de migración. Si tú haces eso antes de los primeros 90 días de tú haber entrado, automáticamente tu caso es considerado como un fraude y tu caso va a ser denegado. La tergiversación o fraude deliberado o material es el segundo motivo más popular de inadmisibilidad para entrar a los Estados Unidos y una de las más complicadas áreas de la ley migratoria. Las consecuencias de realizar tales tergiversaciones son draconianas, una prohibición de por vida de entrar a los Estados Unidos. Es por esta razón que los funcionarios del USCIS y los funcionarios consulares están condicionados a ser muy cautelosos en tomar semejante decisión, ya que tales decisiones están sujetas a un escrutinio estricto y requieren pruebas sustanciales para respaldarlas. En el contexto de las visas, ya sean estas de inmigrantes o de no inmigrantes, esta sección de la Ley de Migración, Nacionalidad INA es la sección 212A6CI y requiere 3 tipos de elementos para que se pueda dar. El primer elemento es que el solicitante de visa haga una tergiversación. El segundo elemento es que el solicitante haya tergiversado internacionalmente. Y tercero, que la tergiversación del solicitante haya sido material. O sea, es algo que tú tienes la intención de hacerlo y lo hiciste. La tergiversación no es más que una afirmación que no se ajusta con la verdad hecha por un solicitante o por su agente. Debe ser una afirmación o un documento enviado. El silencio no es considerado como tergiversación. Entonces, el hecho de que una agencia de viaje o un asesor migratorio haya solicitado la visa erróneamente no salva al solicitante. De manera similar, un solicitante que no sabe inglés no está salvado porque no haya entendido una pregunta. La información incorrecta también es considerada como tergiversación. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque muchas personas piensan que porque no fueron ellos que llenaron los formularios y tú le preguntas por qué pusieron esto. Ah, no, yo no sé, eso fue ellos que me lo pusieron. El consulado ha dicho en reiteradas ocasiones que su formulario es su responsabilidad. O sea, cualquier procedimiento que tú hagas migratoriamente frente al consulado, frente a UCI, y se ponga una información incorrecta, tú eres el responsable de esa información incorrecta. Y según esta regla, de la regla de los 90 días, un inmigrante que se involucra en una conducta inconsistente con su estatus de no inmigrante y su propósito de viaje dentro de un periodo de 90 días después de ingresar a los Estados Unidos puede volverse inadmisible para la residencia o incluso prohibido permanentemente de ingresar a los Estados Unidos. En el lenguaje sencillo, se sufren las consecuencias de la regla de los 90 días si se ingresa a los Estados Unidos con el único propósito de obtener un beneficio migratorio, como sería solicitar una residencia o ajustar el estatus. La regla de los 90 días establece que los titulares de visas de no inmigrantes o de turismo que se casen con ciudadanos y con residentes de los Estados Unidos y soliciten un ajuste de estatus dentro de los 90 días posteriores a su llegada, se presume automáticamente que han tergiversado sus intenciones originales de entrada y han violado las condiciones de sus visas de no inmigrante. Ciertas acciones en nombre de un inmigrante podrían desencadenar la consideración de la regla de los 90 días y los más comunes incluyen: trabajar sin tener una autorización para ello, inscribirse en un programa educativo sin un cambio de estatus o la autorización adecuada, aplicar para ajuste de estatus. O sea, si tú entras a los Estados Unidos y también consigues un trabajo en los primeros 90 días y haces las gestiones para conseguir un trabajo, también es una violación de la regla de los 90 días. Casarse, hacerse el examen médico para la residencia o realizar cualquier otra actividad
inmigrabilidad que legalmente requiere un cambio de estatus. Ser un no inmigrante en estatus le prohíbe al inmigrante que llegue a los Estados Unidos a permanecer permanentemente en los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona en la categoría de visa B, F, J, M, Q o T que se casa con un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente legal y aplica para la residencia en los Estados Unidos dentro de los 90 días, ha violado esta regla. La regla de los 90 días se aplicará para determinar si un no inmigrante ha violado los términos de la visa. Por ejemplo, después de ingresar a los Estados Unidos con una visa B1 o B2 o una visa de no inmigrante, esa persona se casa con un ciudadano de los Estados Unidos y solicita la residencia basada en el matrimonio dentro de los 90 días de su entrada en los Estados Unidos. En tal caso, los oficiales del UCIS percibirán su solicitud de residencia con una tergiversación intencional de su verdadera intención para ingresar a los Estados Unidos, lo que contribuiría el fraude. Y en consecuencia se le puede prohibir nuevamente ingresar a los Estados Unidos, incluso de por vida. Bajo las reglas de los 90 días, el aplicante tendría la carga de demostrar que no actuó de una manera inconsistente con su estado dentro de los 90 días posteriores a su entrada a los Estados Unidos y que no tergiversó sus intenciones en la búsqueda de una admisión a los Estados Unidos, obtener una visa o cualquier otro beneficio. Dicen, ¿y cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre la regla de los de 30 o 60 días y 90 días? Sí, porque anteriormente se utilizaba la regla de los 30 y de los 60 días. Por eso es que mucha gente había oído de la regla de los 30 y los 60. Sí. Pero es posible que tú hayas escuchado sobre la versión anterior de esta regla, que era la regla de los 30 y los 60 días. Bajo esa regla, los funcionarios consulares y los funcionarios del UCI presumían que el inmigrante mintió si hubiera una conducta inconsistente con los términos de su visa que ocurrió dentro de los 30 días posteriores a su entrada a los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que trabaja sin una autorización o con una visa de estudiante o llega a los Estados Unidos para casarse y permanecer en los Estados Unidos permanentemente con una visa de turista. Cualquier acción después de 30 días, pero antes de 60 días, no se considera un fraude a menos que se indique otra evidencia de lo contrario. La conducta que ocurrió después de los 60 días de entrada no condujo a una presunción de tergiversación al ingresar. Sin embargo, con la regla de 90 días, un oficial consular puede suponer una tergiversación de acciones dentro de los 90 días posteriores a la entrada y también puede decidir que el fraude existió mucho después de 90 días después de haber aprobado si hay suficientes pruebas de apoyo. O sea que ahora la prueba es mucho más amplia, es más fácil para ellos probarlo porque el tiempo es más alto. Y esta política es mucho más amplia que la anterior, dándole a los funcionarios de la inmigración de los Estados Unidos mucho más discreción a determinar si los inmigrantes mintieron a la hora de obtener sus visas de no inmigrante. Después del final del periodo de los 90 días, no habrá una presunción de tergiversación. O sea, tú puedes entrar a los Estados Unidos con tu visa con tu estadía de 6 meses. Entonces, lo que tú tienes que hacer, debes esperar que pasen esos 90 días y después de esos 90 días te puedes casar y puedes ajustar el estatus y puedes hacer cualquier otro movimiento y ahí no va a tener ningún problema. Sin embargo, eso no significa que estará completamente fuera del radar del gobierno si existe una creencia razonable de que usted tergiversa el propósito del viaje. La denegación del Estado ocurrirá una vez más. Ok, ¿qué es la intención de no inmigrante y cómo probarlo? Cada persona que ingrese a los Estados Unidos con una visa temporal debe presentar documentos para demostrar que regresarán a su país después de que está el propósito de sus viajes. Eso es lo que el consulado busca. O sea, cuando tú vas al consulado con una visa, ellos lo que tratan de probar que tú tienes medios suficientes, que esos medios suficientes te van a hacer regresar obligatoriamente a tu país cuando se acaben tus cortas vacaciones. Para ciertas categorías de visa como la B, F, J, M, Q y otros programas de exención de visas, los visitantes se encuentran a corto plazo para las actividades que van desde turistas hasta la educación hasta el empleo temporal. Deben tener la intención de no inmigrantes para estas visitas, lo que significa que no planean permanecer en los Estados Unidos. Dado que los funcionarios consulares de UCI suponen que todos los solicitantes no inmigrantes tienen intención de inmigrar, es su responsabilidad como solicitante para demostrar la intención que no va a ser un inmigrante. O sea, es uno que lo tiene que probar, porque mucha gente que me dice, no, pero yo fui al consulado, ellos me dijeron que no me daban la visa porque yo era un narcotraficante, que no tengan los fondos, pero ellos no me lo han probado nada. No son ellos que tienen que probarlo. Eso es una cortesía que tú estás recibiendo y es el aplicante que debe probar que no se va a quedar en los Estados Unidos. El oficial consular asignado a su caso hará preguntas sobre los vínculos financieros relacionados con su país de origen,
como inversiones, propiedades inmobiliarias, bonos, cuentas bancarias, etcétera. También preguntan sobre su historial de empleo y su situación de empleo actual. Básicamente todo el propósito de esta entrevista es asegurar que usted está resuelto en su país de origen y tiene una residencia en su país, no tiene la intención de dejar los Estados Unidos una vez que su visa expire, no tiene intención inmediata de abandonar su residencia en su país de origen por quedarse permanente en los Estados Unidos. Una vez que el oficial consular esté satisfecho con sus respuestas y se asegura de su intención de no inmigrante, es probable que le concedan la visa. ¿Sabes que hay algo también que es la intención única y la intención dual? Hay visas que tienen una intención dual. La intención dual significa que son tanto como una visa como que se pueden convertir en una residencia. Hay otras que no. Y bajo las reglas de los 90 días, los funcionarios de UCIS pueden presumir fraude si violó su estado de no inmigrante o participa en la conducta inconsistente con ese estado dentro de los 90 días de la entrada. Si es lo que se llama un soporte de visa internacionalmente simple, permitiendo solo la intención del no inmigrante. Digamos que usted solicita una residencia, el oficial que revisa sus documentos podría asumir que llegó a los Estados Unidos con la única intención de convertirse en un residente permanente. Si el oficial demuestra que de hecho tenía diferentes intenciones, se le negará su solicitud y su visa existente podría ser revocada. Con una visa de intención dual que permite la intención de no inmigrante y la de inmigrante, tiene la capacidad condicional de adaptarse al estado de residente permanente después de ingresar a los Estados Unidos como no inmigrante. ¿Y cuál es una visa dual? Las visas de novio. Varias visas permiten esta posibilidad. Los titulares de la visa de novios, K1, por ejemplo, que se otorgan a los prometidos de los Estados Unidos, pueden cambiar su estatus a residente permanente de los Estados Unidos después de casarse con un ciudadano de los Estados Unidos. Ok, ahora hablemos de la visa de doble intención. Al igual que las visas de trabajo H1B o L1, que permiten al aplicante solicitar una visa de trabajo mientras que al mismo tiempo planea reubicarse permanente en los Estados Unidos, las personas con visa de doble intención no necesitan preocuparse por la regla de los 90 días. Sin embargo, los visados de un solo intento o de una intención puede cambiar de opinión una vez que estén dentro de los Estados Unidos y casarse y solicitar una residencia siempre que lleguen genuinamente al país con la intención original de partir. O sea, que no haya la intención, como que tú conoces a alguien y te enamoras o te pasa cualquier cosa y te tienes que dar más tiempo, no puedes regresar a tu país y por cosas que están ajenas a tu voluntad, te tuviste que quedar. Es responsabilidad del Departamento de Migración determinar si el solicitante originalmente tenía la intención de abandonar los Estados Unidos o no. Si puede convencer al oficial de UCIS o al oficial de migración que de hecho usted entró a los Estados Unidos sin tergiversar los hechos y que realmente cambió sus intenciones dentro de los 90 días después de entrar, los oficiales de UCIS aún pueden aprobar su residencia. Y bueno, ¿cómo cumplir con la regla de los 90 días? Supongamos que visitó los Estados Unidos como turista y terminó casándose con un ciudadano de los Estados Unidos. Si bien no está en contra de la ley que se case en los Estados Unidos, mientras que en una visa turística está en contra de la ley tergiversar sus intenciones para un funcionario fronterizo de obtener ingreso a los Estados Unidos. Porque no es que es ilegal casarse, lo que es ilegal es tú entrar con una visa de turista y tú decirle al oficial de migración que tú vas de turista cuando las intenciones tuyas son de casarte, tú llevas tu vestido de novia, toda tu invitación de todas tus cosas en tu maleta. Si decides permanecer en los Estados Unidos y ajustar el estatus en lugar de volver a tu país de origen, es probable que tenga dificultades para convencer a UCIS de que no cometió un fraude de visas al planear vivir en los Estados Unidos permanentemente. Esto es cierto ya que se le pedirá que presente evidencia de matrimonio con su ajuste de la aplicación de estatus. La evidencia puede mostrar que había planeado tener una gran fiesta después de la boda, mucho antes de llegar a los Estados Unidos y se casó 2 semanas más tarde. Si el oficial de UCIS lo declara como fraude, se le negaría su green card, su visa sería revocada y podría ser prohibido visitar a los Estados Unidos para siempre. Si no desea que se ejecuten problemas con la regla de 90 días, debe esperar 90 días desde su fecha de entrada más reciente a los Estados Unidos antes de buscar ajustar el estatus. ¿Y cómo se cuentan esos 90 días? Bueno, la manera más efectiva de contar esos 90 días es a través del I-94, que es el documento que le dan a las personas cuando entran a los Estados Unidos. Entonces, con la fecha del I-94, tú cuentas 90 días y después de esos 90 días que tú te puedes casar, que tú puedes aplicar para un beneficio migratorio, que puedes ajustar el estatus, que puedes incluso hacerte el examen para migración, para el ajuste de estatus. Y bueno, queremos